Un saludo cordial a todas las personas que están visualizando el siguiente video. En el presente encontrarán el análisis y resolución de un problema que abarca las temáticas de funciones especiales, constantes de identidad y por tramos. El docente a cargo del curso es Robert Bocanegra Collazo. Los integrantes son Sebastián Enrique Carlos Tamayo, Gabriel Alonso Castañón Dávila y mi persona, Kiara Nayeli Castañeda Sánchez. La presentación del problema nos dice lo siguiente. Víctor, un taxista que tuvo problemas con su automóvil, recurre a tres empresas de alquiler de autos, la empresa Hertz, Avis y Eurocar, para consultar el precio del alquiler de renta de un auto por día. Cada empresa presenta un precio fijo y un precio variable a partir de los kilómetros recorridos, expresados en una función lineal de la forma f de x igual a mx más b, donde x es el número de kilómetros recorridos, m es el precio que se va a aumentar por cada kilómetro recorrido y B, el precio de alquiler. A continuación se muestra la información recabada. Un dato importante es que se sabe que en un día cualquiera Víctor recorre a lo más 300 kilómetros. La primera empresa, la empresa Hertz, la información muestra una función lineal del precio en soles del alquiler de un automóvil por kilómetro recorrido por un día, siendo el monto fijo de 40 soles y adicionalmente 40 céntimos por cada kilómetro recorrido. La segunda empresa, la empresa Avis, nos muestra un gráfico de función lineal del precio en soles del alquiler de un automóvil por kilómetro recorrido por un día. La empresa Eurocar nos muestra una tabla con la información que determina una función lineal del precio del alquiler de un automóvil por kilómetro recorrido. La distancia recorrida en kilómetros es la primera columna, que son 20, 30 y 100 kilómetros. El precio de alquiler por día es la segunda columna, que nos dice que por 20 kilómetros son 66 soles, por 30, 69 y por 100, 90 soles. Ahora vamos a empezar hallando los precios fijos y variables de la primera empresa, la empresa Hertz. Si nos dice que por kilómetro recorrido en un día, siendo el monto fijo 40 soles, entonces podríamos decir que el precio fijo es de 40 soles, igual reemplazando en la función lineal que nos dieron al inicio, reemplazando la X por el 0, que son 0 kilómetros recorridos, y la M por el monto que nos cobran por cada kilómetro recorrido. 0.4 por 0 es igual a 0 más los 40, entonces el precio fijo es 40 y el precio variable nos dice que es 0,40. Vamos a tomar como referencia los 300 kilómetros que necesita recorrer y sería f de 300 igual a 0.4 por 300 los 300 kilómetros recorridos más 40, esto nos da igual a 160. La segunda empresa, la empresa Avis, nos muestra el gráfico, la función lineal por cada kilómetro recorrido en un día. El precio fijo podemos decir que es 70 soles, ya que las X representan los kilómetros recorridos y las Y el precio. Entonces, si cuando hay 0 kilómetros recorridos tenemos 70, quiere decir que se va a cobrar 70 soles por el alquiler. Ahora vamos a sacar el precio variable. Si nos dice que en 300 kilómetros nos cobran 130, entonces podríamos decir que 130 menos los 70 soles, que es el precio fijo, nos daría 60, que es el precio adicional que se cobran por los 300 kilómetros. Entonces dividiríamos los 60 entre los 300 kilómetros y esto es igual a 0.2. Quiere decir que el precio variable es 0.2, pero lo vamos a comprobar reemplazando con los 300 para ver si nos da los 130. Multiplicamos el 0.2 por los 300 más los 70 y notamos que sí nos da los 130 soles. La tercera empresa, la empresa Eurocar, en la siguiente tabla nos muestra los kilómetros recorridos y el precio en soles. Podemos notar que el precio fijo es de 60 soles. ¿Por qué? El análisis es el siguiente. Por 10 kilómetros aumenta 3 soles. ¿Por qué? Si en 20 kilómetros son 66 y en 30 kilómetros, que es 10 kilómetros más, son 69, por lo cual podemos notar que aumentó 3 soles más. Entonces, si le restamos los 10 kilómetros, que serían 6 soles, el precio de alquiler nos saldría 60. Lo vamos a comprobar. Si en 10 kilómetros son 3 soles más, 3 entre 10 es 0.3. Vamos a comprobarlo con la primera distancia, que son 20. Multiplicamos el 0.3 por los 20 kilómetros más 60 y esto igual nos da a 66, por lo cual el análisis es correcto. La primera pregunta nos dice, en el punto A, analiza de las funciones lineales obtenidas de la información de cada empresa cuáles son los precios fijos para el alquiler del automóvil por un día y realiza un comentario sobre dichos precios si son justos o no. Los precios fijos nos dice que la empresa Hertz
son 40 soles. En la empresa Avis, 70 soles. La empresa Europcar, 60 soles. El comentario es el siguiente. Considero que no son justos los precios, son engañosos. Se podría considerar estrategia de marketing. Sin embargo, si se quiere hacer una buena elección, se tendría que analizar en base a los kilómetros que se va a recorrer. La segunda empresa nos dice, la segunda pregunta nos dice, La segunda pregunta nos dice, compara los precios fijos de cada una de las empresas. ¿Cuál es su diferencia entre precios? Comenta cuál de estos precios no elegirías y por qué. La diferencia de precios. La empresa Hertz tiene un precio fijo de 40 soles, más los 300 kilómetros recorridos sería 160. La empresa Avis, un precio fijo de 70 soles y un precio variable al recorrer 300 kilómetros de 130. Empresa Europcar, precio fijo de 60 y al recorrer los 300 kilómetros 150. Luego de hacer una comparación, la diferencia entre ellas es que mientras menor sea el precio fijo, mayor será el precio variable. Por lo contrario, si mayor es el precio fijo, menor será el precio variable al terminar el recorrido de 300 kilómetros, pero depende básicamente de su función lineal. No elegiría el precio de la empresa Hertz, porque mientras más kilómetros recorra, más dinero tendrá que pagar a diferencia de las demás empresas, a menos que Víctor recorra menos de 150 kilómetros. Ahí sí le convendría la empresa Hertz. La parte C nos dice, evalúa el nuevo precio fijo de cada empresa si todos aumentan en un cuarto de su precio inicial. Para sacar el cuarto de cada precio, haremos lo siguiente. Por ejemplo, en el primero era 40 soles el precio fijo. Esos 40 soles se dividió entre 4, sacando la cuarta parte, lo cual sería 10. Al 40 se le suma la cuarta parte, que son 10 soles, siendo 50. De igual manera con los demás. Y utilizando ese nuevo precio fijo, se reemplaza la función lineal y se saca el precio variable. Haciendo una evaluación de los precios casi no modifican. Víctor debería escoger la empresa Avis para alquilar dicho auto, puesto que recorrerá más de 300 kilómetros. Sin embargo, si Víctor recorriera menos de 187 kilómetros, le convendría la empresa Hertz. ¿Qué tal? Esta vez me tocó responder la pregunta número 2, en el punto A nos dice, ¿no? Genera un nombre de una empresa de alquiler de autos y menciona cuál es su precio fijo por alquiler de un día. En este caso yo le di el nombre de la empresa Automóviles Clásicos S.A. y fijé el precio fijo del día en 80 soles. En el punto B nos dice que debemos presentar 4 propuestas de elegir un auto para incorporar a una empresa de alquiler de autos, ¿no? Mencionando lo siguiente, que debemos detallar nombre de la marca y modelo, precio del auto del año, tecnología y características. En este caso, uno de los modelos que elegí es el Nissan Versa con un precio de $13,000. La tecnología que cuenta es una transmisión automática, Bluetooth y cámara de reversa, y algunas de las características es que es un sedán compacto, económico y confiable. El segundo modelo que elegí es el Toyota Corolla con un precio de $20,000. La tecnología que presenta es una pantalla táctil, sensor de estacionamiento, al igual que un control crucero, ¿no? Y las características es de un sedán mediano, buen rendimiento y alta reventa, ¿no? El tercer vehículo que escogí es el Ford Escape con un precio de $25,000. La tecnología que cuenta es una pantalla Sync C3, Wi-Fi incluido, al igual que control de voz. Y las características de este modelo es que es un subcompacto, versátil y de buen espacio interior. Y ya por último, el cuarto modelo que elegí es el Honda Civic con un precio de $22,000, el cual te cuenta con la tecnología Apple CarPlay, Android Auto, al igual que arranque remoto, ¿no? La característica es es que es un sedán mediano de excelente consumo de combustible y además que es un auto bastante seguro. Soy Carlos Tamayo y vamos a continuar con el análisis de las empresas de taxis. Bien, ahora nos dice que analicemos las funciones lineales obtenidas de las tres empresas y, adicional a ello, averiguar el precio fijo por el alquiler del automóvil diario. Y hagamos un pequeño comentario al respecto. Bien, para todo esto tengamos en cuenta la función lineal, que vendría a ser fx es igual a mx más b. Bien, lo bueno es que aquí ya nos está dando una que otra ayuda. Por ejemplo, en la empresa de Hertz, ya nos dice que nuestro monto fijo es de 40 y adicional por cada kilómetro es de 0,40. Para hallar el precio fijo, tenemos que empezar desde 0 kilómetros, ya que nadie nos va a alquilar un auto con kilómetros ya recorridos. Entonces le dejamos en 0.
Entonces, f de 0 es igual a 0,4 porque en Hertz nos añade un 0,4 adicional por cada kilómetro. Entonces, 0,4 por 0, porque son 0 kilómetros, más 40, que ya nos está dando el dato a la empresa de Hertz. Si nosotros hacemos esta pequeña ecuación, nos daría un resultado a 40, en donde 0,4 por 0 más 40, 40. Ahora, hacemos lo mismo con la empresa de Avis y Eurocar, dejándonos como precio fijo en Avis a 70 y en Eurocar a 60. Bien, ahora vayamos con la pregunta B, en donde dice que veamos cuál es el precio de alquiler diario por las tres empresas. Bien, tengamos en cuenta que Víctor recorre 300 kilómetros a lo mucho diario. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo. Hacemos ahora un cambio de datos, en donde X ya tendría un valor que se le está añadiendo, que son 300. Entonces, hacemos lo mismo, en donde Hertz daríamos f de 300 es igual a 0,4 por 300 más 60. Si hacemos esta pequeña ecuación, nos daría un igual a 180. Y hacemos lo mismo con Avis y Eurocar. Ahora, si vemos en la primera parte de la pregunta A, aquí la que parecía ser más económica sería la empresa de Hertz, pero ahora nos damos cuenta que la empresa de Hertz resultó siendo la más cara en alquiler diario para nuestro amigo Vic. Ahora, en donde Avis es la más económica, le convendría más por los kilómetros que él recorre. Bueno, ahora, en donde vemos entre Hertz y Avis hay una diferencia de 50, en Avis y Eurocarp hay una diferencia de 20 y entre Hertz y Eurocarp hay una diferencia de 30. Esas serían nuestras diferencias. ¿Listo? Ahora nos pide que hallemos si en lugar de 300 kilómetros como él hace diario, él solamente recorre 240. Bien, esto es más sencillo aún. Solamente hacemos el cambio de datos. F es igual a 240, 0,4 porque son los montos adicionales que te añade por cada kilómetro, por 240, más 40, que 40 vendría a ser nuestro monto fijo. Bien, entonces si nosotros hacemos esta ecuación, que es bastante sencilla, solo nos da un resultado de 166 para la empresa de Hertz, para la empresa de Avis, 118, y para la empresa de Eurocar, 132. Como vimos, no importa la cantidad de kilómetros en la empresa de Hertz, va a resultar siendo más cara que Avis. Avis se mantiene siendo la más económica. Entonces, si en lo personal yo tuviera que escoger alguna empresa para poder alquilar un auto, escogería a la empresa de Avis porque tiene una comisión mínima, a pesar de que su monto fijo vendría a ser un poquito elevado, lo compensa con la comisión de kilómetros. En la pregunta 4 nos pide generar las gráficas de las funciones lineales del precio del alquiler de un automóvil por kilómetro recorrido por un día de las tres empresas e indicar su dominio y su rango. En el caso de la empresa Hertz, su dominio está en el lado 40 y su rango está en el número 160. En la empresa Evis está su dominio en el 70 y su rango en el 130. Y en la empresa Eurocap está en el 60 su dominio y su rango en el 150. En la parte B nos pide elaborar nuevas propuestas de funciones lineales del precio de alquiler de un automóvil por kilómetro recorrido por un día de las tres empresas, indicándonos que el precio fijo aumentó un cuarto de su valor y las pendientes aumentaron un quinto de su valor. Nos pide realizar la gráfica de cada función propuesta en el plano cartesiano de forma separada e indicar su dominio y rango, ¿no? En el caso de la empresa Hertz, su dominio está en el número 48 y su rango está en el 198. En la empresa Eurocap, su dominio está en el 84 y su rango en el 156. Y en la empresa Avis está en el 72 su dominio y en el 180 su rango.